Muchas gracias, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy Mario Rivero, soy el jefe de laboratorio de redes y ciencia de datos del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Y en esta ocasión quisiera yo platicarles un poco sobre el proyecto que estamos realizando en el contexto de la pandemia que vivimos en estos días recientes, en este año 2020. Y pues que ha sido un proyecto que hemos desarrollado de manera, pues no instantánea, pero que no estaba, digamos, en nuestras líneas de investigación, en nuestras planeaciones y que, pues gracias al apoyo del centro y de los colegas que trabajan en el centro de investigación, pues hemos podido redireccionar nuestros esfuerzos un poco para aportar nuestro conocimiento sobre el control de la pandemia. Entonces, el proyecto que estamos realizando lleva como título Monitoreo de contacto entre peatones en el contexto de las ciudades inteligentes, porque digamos que ese es el tema que estábamos trabajando anteriormente. Entonces, para poder poner en contexto este proyecto, pues quisiera primero platicarles un poco sobre lo que es la 5G, la quinta generación de comunicaciones móviles, que es precisamente en este contexto en donde nos estamos aportando nuestro grano de arena, digamos, para el control de la pandemia. Entonces, lo que es la 5G, van a encontrar ustedes muchísimas definiciones en la literatura, pero hay puntos claves que van a definir lo que es la 5G y que la separan de lo que son las generaciones anteriores. Actualmente estamos en la cuarta generación de comunicaciones móviles, pero la 5G va a ser un parteaguas claro en las comunicaciones como se vienen viendo desde hace varias décadas. Entonces, el 5G, ¿qué es? Pues va a ser un sistema que va a aportar mayor capacidad y mayor velocidad. Esto me dirían ustedes, pues que no es algo nuevo, porque cada generación básicamente es lo que está aportando mayor capacidad y mayor velocidad. Sin embargo, las velocidades que ya se tenían en la 4G eran suficientes como para atender a los usuarios en las necesidades diarias que generaban, ¿no? Principalmente estamos hablando acá de redes sociales, de videos, de películas. Entonces, si ustedes tienen la experiencia de estar conectados con un sistema de comunicaciones de 4G, pues ya podían ver una película en cualquier parte, a cualquier hora, en algunos momentos con algunas dificultades, pero la mayoría de las veces lo podían ver sin problema, ¿no? La comunicación de las redes sociales, todo esto, pues ya lo hacía esto, ¿no? La 4G. Sin embargo, la 5G va a aportar velocidades todavía mayores que va a permitir hacer cosas que la 4G no permitía, que tiene que ver ya con cosas de automatización, que tiene que ver ya con cosas de que reaccionen los nodos de manera automática, de manera inteligente, que la 4G no lo permitía. Entonces, para eso vamos a ver la mayor capacidad de velocidad. Entonces, no quiere decir que vamos a descargar la película más rápido, a lo mejor en algunos casos sí, pero ya para las personas ya eso ya va a ser imperceptible. Sin embargo, para todo lo que está atrás del uso de las personas, eso va a permitir una interconexión mejor y más eficiente. También estamos hablando aquí que la 5G está específicamente diseñada para permitir la comunicación entre nodos, lo que se conoce comúnmente como el IoT, el Internet de las Cosas, el Internet of Things en las siglas en inglés. Y el Internet de las Cosas no es como lo tenemos actualmente, que a lo mejor ustedes han comprado algunas cámaras inteligentes, han comprado sensores de puertas en las ventanas o algunos de estos dispositivos que hacen más inteligente y más segura su casa, por ejemplo, ¿no? La experiencia que yo tengo con este tipo de dispositivos es que, pues básicamente dependen de la marca, del modelo, ustedes lo compran y lo dan de alta, digamos, en un tipo de aplicación de manera manual. Y estos dispositivos empiezan a funcionar más o menos bien, pero están como aislados, ¿no? Incluso ustedes compran otro dispositivo similar de otra marca y entre ellos no se comunican, ni siquiera se reconocen. Entonces ustedes empiezan a llenar su teléfono con 5 o 6 diferentes aplicaciones que hacen básicamente lo mismo. Y luego entre sensores de la misma marca, pero de diferente tipo, a lo mejor tampoco se comunican. O sea, pueden tener un foco inteligente, un sensor inteligente, una cámara inteligente de la misma marca,
pero en muchos casos no están en comunicación, sino que son ustedes los que tienen que interpretar lo que están haciendo y cómo se van a estar conectando, algunos escenarios básicos de conexión que pareciera que fueran inteligentes, pero que realmente es el usuario el que está, pues básicamente haciendo toda la chamba, ¿no? En la 5G eso no va a pasar, o sea, digamos, lo que quisiéramos obtener ahí en la 5G es que ya haya una comunicación autónoma, automática, independiente de los nodos, que no tenga que ver con la marca, que no tenga que ver con la pericia del usuario, sino que ya ellos ya tengan un cierto grado de inteligencia que podían reconocer otros sensores con los que pueden estar platicando, entre comillas, con los que pueden estar compartiendo información para hacer las cosas de manera inteligente, ¿no? Entonces, es un escenario completamente diferente a lo que se tiene actualmente. Creo que actualmente estamos en la antesala de lo que es el Internet de las cosas. Realmente todavía no llegamos a la gran experiencia que nos va a dar el IoT. Y el tercer punto que me parece clave de la 5G es el consumo energético, no tanto para que viva más el sensor, para que no le cambiemos tan rápido las pilas, sino más bien que ya tiene un objetivo de cuidar al planeta, o sea, de a lo mejor sacrificar un poquito la experiencia de los usuarios, un poquito sin afectarlos tanto, pero sí con el objetivo de consumir menos energía para el beneficio del planeta, para contaminar menos, para generar menos basura. Entonces, ese es un modo de diseño de los sistemas de comunicación que no se tenía anteriormente y que la 5G está poniendo gran énfasis. Entonces, actualmente, si ustedes han hecho llamadas por el celular a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, no importa, el sistema está activo todo el tiempo está funcionando. Ustedes cuando quieren mandar un mensaje, en ese momento se envía, no importa la hora y no importa el lugar. Pero ese tipo de diseño consume mucha energía y eso es perjudicial para el planeta y a final de cuentas para todos. Entonces, quisiéramos hacer una forma de diseñar estos sistemas de una forma otra vez inteligente, de tal manera que sí, a lo mejor afectamos un poco a los usuarios, pero ganamos mucho en cuidar al planeta. Y pues, no se puede así nada más dar una opinión de usé menos mi teléfono, entonces que ayudé al planeta o no. O sea, tenemos que dar una medida clara de cuánta energía estamos ahorrando y cómo estamos impactando a nuestro planeta. Y esas son algunas de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio de redes en el SIC. Entonces, estas velocidades que les estaba yo comentando se generan o se logran principalmente con métodos de MIMO, lo que se conoce como Multiple Input, Multiple Output. Son sistemas con cientos o miles de antenas que están configuradas de algún modo en nodos relativamente pequeños. Ustedes estamos hablando de antenas, microantenas o nanoantenas, que están interconectadas dentro de teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces son arreglos de cientos o miles de antenas en un aparato relativamente pequeño y eso nos permite hacer unas comunicaciones completamente direccionadas con controles de energía y de potencia bien determinados que nos permite llegar a velocidades extremadamente altas. Y entonces estamos hablando de que no nada más los teléfonos, sino que los nodos, los vehículos, los semáforos, los nodos que van a estar en las calles, en las paredes, en los edificios, van a tener este tipo de sistemas de comunicación que nos van a permitir llegar a velocidades extremadamente altas. Entonces, esto es lo que se conoce en los sistemas de comunicaciones como capa física. Todo lo que está relacionado con la capa física, no nada más las antenas, sino los moduladores, los codificadores, son los que nos van a permitir este tipo de comunicaciones de las que estaba yo platicando. El otro punto que nos va a permitir implementar la 5G es lo que se conoce como el cómputo en la niebla y cómputo en la nube. Actualmente este es un término que a lo mejor ustedes ya conocen, el cómputo en la nube, incluso a lo mejor hasta tienen ya algún tipo de servicio de cómputo en la nube, que principalmente está enfocado para, digamos, para el público en general, está enfocado para almacenar información, pueden almacenar fotos, pueden almacenar videos, música en la nube, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cosa completamente diferente. Aquí estamos hablando de que los servidores que van a estar en la nube, en alguna parte de la Tierra, del planeta, que están almacenando esa información, también la pueden procesar de manera inteligente. Pueden hacer algoritmos de inteligencia artificial porque la inteligencia artificial va a hacer muchas de las cosas que nos van a permitir lograr los objetivos de la 5G. Es difícil platicar de la 5G
sin que haya algún componente de inteligencia artificial apoyando a esta operación. Entonces, el cómputo en la nube nos va a permitir hacer eso. Sin embargo, haciendo la analogía de la nube, es un poder de cómputo que se encuentra relativamente lejos de la persona, está allá arriba, entre comillas, en la nube no sabemos dónde, pero no está aquí cerquita, ¿no? Entonces, eso involucra, pues, que hay un tráfico con el que hay que estar compitiendo de todos los demás usuarios en el planeta, que puede tardar algunos segundos, minutos, horas en llegar la información, ser procesada, ser almacenada, regresar. Entonces, si yo tengo que hacer procesos en tiempo real para tomar decisiones inteligentes de manera regional, que requiere algún algoritmo de inteligencia artificial, usar la nube no va a ser lo más eficiente porque se puede tardar mucho y puede consumir mucha más energía para cosas que yo puedo hacer relativamente cerca. Entonces, eso es lo que se conoce como cómputo en la niebla. Igual, haciendo la analogía, la niebla está alrededor mío, está abajo, cerca, estoy en contacto con ella. Tiene menos poder de cómputo, eso es cierto, puedo hacer menos cosas, pero está más cerca. Entonces estamos hablando aquí de tener algunos procesos en donde yo requiero algo de inteligencia artificial, algo de procesamiento, que puedo enviar esa información a mi computadora, a mi tablet, a una computadora más cercana que pueda hacer ese procesamiento o hacer un procesamiento distribuido entre estas máquinas y regresarme la información de manera rápida, pronta, haciendo un bajo consumo de energía, otra vez hablando de comunicaciones verdes, o sea, cuidando un poco al planeta, ¿no? Sin embargo, si voy a hacer un procesamiento de grandes datos, de grandes cantidades de información que no necesito que sean rápido, sí lo puedo hacer en la nube. Entonces aquí hay que tomar decisiones sobre qué voy a hacer en la niebla, qué voy a hacer en la nube, cómo van a cooperar los dispositivos que están en la niebla, porque a lo mejor no todos son míos, a lo mejor son de otras personas que a lo mejor ni siquiera conozco, y cómo estoy accediendo a la nube, que puede ser un servicio más caro, que puede ser un servicio que consume más energía, que consume más recursos, ¿no? Por ejemplo, esto es importante cuando hablamos de comunicaciones vehiculares, que también va a ser uno de los puntos importantes en la 5G. Cuando ya tengamos comunicaciones autónomas, cuando los vehículos se manejen de manera independiente, ya no tengan ni siquiera volantes, ya no tenga freno ni acelerador, van a tener que estar tomando decisiones inmediatas o con muy poco retardo y que requieren mucho procesamiento por el ambiente en donde se encuentra, un ambiente altamente dinámico, con peatones, con otros vehículos, con camiones, con semáforos. ¿Cómo va a tomar esa decisión? Pues va a tener que hacer algoritmos de inteligencia artificial y algunas cosas sí las puede hacer en la nube y otras cosas las va a tener que hacer en la niebla, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de ambientes es lo que estamos esperando en la 5G. Y que actualmente estamos otra vez en la antesala, o sea, como que ya empezamos a conocer estos términos, pero todavía no entramos directamente en lo que puede hacer este tipo de comunicaciones, ¿no? Y la otra forma, la manera como se conectan y cómo se interconectan estos dispositivos. Actualmente, casi todas las comunicaciones que realizan seguramente las hacen a través de un punto de acceso, ya sea a través del sistema celular con las estaciones base que se encuentran distribuidas en la ciudad, o si lo están haciendo por Wi-Fi, pues seguramente acceden a un punto de acceso que está en su casa o en la cafetería o en la escuela, por ejemplo. Pero aunque ya hay comunicaciones de dispositivo a dispositivo, realmente no es la gran mayoría de los nodos los que hacen ese tipo de comunicaciones. A lo mejor se comunican de manera directa, mi teléfono con mis audífonos y con mi reloj, pero yo comunicarme directamente con otra persona que se encuentra relativamente lejos a través de puntos intermedios, que no sea un concentrador central, es muy raro. Y aquí lo que quisiéramos es lograr ese tipo de comunicaciones, conectarlos de manera inteligente a los dispositivos, ¿no? Sin tener que consumir mucha energía, otra vez hablando de comunicaciones verdes, y de manera eficiente, ¿no? Entonces aquí les voy a poner yo un escenario en donde la 5G, pues básicamente le saca el provecho a todo esto que estaba comentando, que serían las ciudades inteligentes, y que era el contexto en donde estábamos trabajando este proyecto. Las ciudades inteligentes, pues es básicamente llenar a la ciudad de nodos con cierta
inteligencia, valga la redundancia, automatización, con uso eficiente de recursos, para mejorar la vida de las personas que están habitando ahí, que están visitando la ciudad, y que mejora los servicios y el tráfico, contaminación, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, igual aquí las ciudades inteligentes, dependiendo del artículo o del libro que están leyendo, pues le van a dar definiciones diferentes, pero aquí en este caso lo estamos viendo desde el punto de vista de la red, de comunicaciones, de cómo se interconectan los dispositivos y cómo lo hacen esto de manera eficiente. Entonces, vamos a tener vehículos que están llenos de sensores. Actualmente ya los tienen, pero son sensores regionales nada más para el vehículo, que esos sensores generalmente no comparten información con otros vehículos ni con sensores en la ciudad, ¿no? Entonces, en un ambiente de ciudad inteligente, pues ya quisiéramos que los vehículos platiquen con otros vehículos, con sensores en otras partes para mejorar cosas como tráfico o contaminación, ¿no? Entonces, si tenemos vehículos que tienen sensores, que están midiendo temperatura, que están midiendo algún tipo de, vamos a llamar de parámetro de contaminación, no todos se pueden medir en tiempo real, pero a lo mejor algunos sí se pueden, a lo mejor las partículas requieren que se almacene por horas o por días para poder tomar decisiones, pero puede haber otro tipo de parámetros de contaminación que sí puedan medirse en tiempo real. Y que aquí podemos saber, vamos a poner el puntero. Vamos a suponer que este vehículo que viene por aquí, pues que viene de otra colonia, ¿no? Que pudo haber medido algo de contaminación, pudo haber medido si hubo incendios o fugas, o pudo haber medido la contaminación sonora, por ejemplo, y que viene para acá, ¿no? Y entonces este vehículo puede compartir información con este vehículo que se va a encontrar de frente, ¿no? Y le puede decir, oye, ¿sabes qué? Creo que acabo de pasar por donde tú vas, y no te vayas por ahí porque las condiciones pueden estar mal de alguna forma, ¿no? ¿Y cómo sabe a dónde va este? Pues porque este se maneja de manera autónoma, automática, independiente del usuario, y entonces puede saber exactamente cuál va a ser la ruta que va a tomar, de acuerdo a sus condiciones de tráfico y a dónde se dirige, si se dirige a su casa, al trabajo, cosas así, ¿no? Pero también puede compartir información este vehículo con sensores que pueden estar aquí, que la alcaldía puede estar monitoreando y que puede estar informándose de las condiciones de tráfico y contaminación, de emergencias que puede haber acá, inundaciones, cosas así que pueden estar pasando, ¿no? Y también pueden estar compartiendo información con transporte público, con los edificios, a lo mejor con hospitales, a lo mejor los hospitales pueden mandar información a los vehículos diciendo, saben que ahorita no pasen por aquí porque tenemos gente con algún tipo de afección. Hablando del COVID, pues a lo mejor tenemos gente con el COVID que ahorita queremos bajar los niveles de contaminación de alguna manera, entonces quiero reducir el tráfico, váyanse por otra zona porque aquí está empezando a incrementarse y seguramente en algunos minutos va a incrementarse de manera drástica, entonces no pasen por aquí en este momento. Cosas de esas pueden estar pasando, que ya hay una interconexión entre nodos, entre vehículos, entre personas, para diferentes aplicaciones, en este caso para ciudades inteligentes. Entonces, ahora sí que este fue el contexto del trabajo que estábamos realizando y cómo lo estamos aplicando a la pandemia actual generada para el COVID-19. Pues quisiéramos que haya este tipo de controles para los peatones que llevan un dispositivo inteligente, un teléfono, y que pueden estar monitoreando con qué otras personas estuvo en contacto en algún momento, ya sea en la trayectoria hacia sus zonas de trabajo, hacia las escuelas, hacia las casas, hacia el centro comercial, hacia las tiendas para comprar víveres o hacia los mismos hospitales, y que puedan saber en qué momento estuvieron en contacto con otras personas. Entonces, es importante en el contexto de la pandemia, cuando hay un nodo o una persona que se ha detectado que tuvo alguna infección relacionada al COVID-19, pues con quién estuvo en contacto y en qué momento estuvo en contacto con esas personas, porque esas personas pueden estar en riesgo de haber contraído esa infección, y que se les pueda dar atención antes de que empiecen a generar síntomas para evitar todavía más el contagio de esta enfermedad, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es que los móviles
los teléfonos o que en algún momento el gobierno nos provea de algunos dispositivos inteligentes específicamente diseñados para medir cuánto tiempo estuvimos en contacto con otras personas que pueden estar en riesgo de tener el virus y llevar un control y tomar medidas de acuerdo a estos niveles de infección. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es medir el tiempo en que una persona con un cierto rango de cobertura de algunos metros, que eso se puede, nosotros lo podemos modificar de acuerdo a los requerimientos que se necesiten, cuánto tiempo estuvo en contacto con otras personas, en qué momento y que pueden estar también en riesgo. Entonces nosotros, como teníamos una visión diferente antes del COVID, pues nosotros lo que queríamos era un control de acceso a las instalaciones del Instituto Politécnico. Entonces, lo que hicimos fue medir, grabar la trayectoria de los peatones cuando estaban entrando a la escuela. Cuando bajaban del metro, cuando bajaban de los taxis, de los camiones de transporte público y caminaban un cierto recorrido para entrar al instituto. Entonces podíamos medir a cada persona, cada uno de estos colores es una persona, los grabamos durante ciertas horas y veíamos cómo se comportaban estas personas que estaban entrando. Noten que aquí no podíamos utilizar un modelo de trayectoria convencional de peatones, porque no es un movimiento normal, natural, sino era un movimiento accediendo al instituto. Entonces veíamos cómo en algún momento todos se concentraban en una región relativamente pequeña. Y nuestra propuesta es hacer clústeres, hacer grupos de personas que se van moviendo en esta dirección y lo que se tendría en un caso normal sería que todos estos que están aquí en este video, en esta trayectoria, estarían recibiendo información de todos los demás y después enviando esta información hacia un punto concentrador. Eso consume mucha energía, consume muchos recursos porque estamos enviando mucha información repetida. Es decir, este punto verde va a mandar información de que estuvo en contacto con este punto azul y este punto negro, pero el punto negro también va a mandar información de que estuvo en contacto con el verde y con el azul. Entonces, estamos enviando muchísima más información de la que requeríamos. Entonces, nuestra propuesta es formar grupos y dentro de ese grupo un cluster head, un jefe de grupo. De tal manera que los nodos no envían información a todos, sino que todos nada más le envían información a un solo nodo, que va a ser ese jefe de grupo, y ese jefe de grupo va a ser el encargado de enviar esa información hacia un concentrador gubernamental, o en este caso era a la caseta de vigilancia del Politécnico, de tal manera que supiéramos quién entró y quién salió. Pero aquí estamos registrando cuánto tiempo estuvieron en contacto, con quién estuvo en contacto y en qué momento estuvieron en contacto estos móviles. Y tenemos esa información que ahora la estamos tratando de dar el giro para apoyar contra esta pandemia que estamos sufriendo actualmente, ¿no? Entonces, hacemos una recopilación de información inteligente, eficiente, con un bajo consumo energético y sin repetición de información. Lo que hicimos principalmente fue tomar mediciones de los tiempos que estuvieron en contacto los móviles, en este caso las personas cuando iban en el trayecto hacia la entrada del Politécnico, sacarle las medidas estadísticas sobre medias, variancias, sobre estos tiempos de conexión para poder hacer un modelo matemático de los tiempos que estuvieron en contacto los móviles. El modelo matemático consiste en una cadena Markov de esta forma como la estoy presentando. Esta cadena Markov representa los tiempos que estuvieron en contacto para una característica de tiempos que se conoce como un tiempo hiperexponencial. Es decir, que los tiempos que estuvieron en contacto fue una variable aleatoria con propiedades de una distribución hiperexponencial y eso lo podemos modelar con esta cadena de Markov. Entonces, en el laboratorio de redes hacemos modelado matemático de redes y este es el tipo de modelado que utilizamos para optimizar los sistemas de comunicaciones y esta es la misma herramienta que utilizamos para modelar redes 5G. Entonces, esta cadena de Markov la pudimos proponer a partir de esos datos que medimos, la pudimos resolver y obtenemos cosas como el promedio de tiempo que los usuarios están conectados entre ellos y sabiendo el tiempo que están conectados entre ellos, también podemos calcular cuántos paquetes pudieron enviarse de manera exitosa. Entonces, aquí yo estoy usando una fórmula y esta pi que vemos aquí, esta pi IJ,
es el resultado de la cadena Markov. Entonces, toda la cadena Markov que propusimos, que nos costó mucho trabajo modelar y establecer, se resuelve y lo que nos da es este parámetro de acá, y este parámetro lo podemos utilizar para encontrar cosas como la probabilidad de transmitir exitosamente algún paquete, y con eso también podemos calcular consumos energéticos. Y generamos este tipo de gráficas que estamos trabajando actualmente. Y también podemos comparar la eficacia de utilizar este algoritmo de clustering móvil, así le llamamos, de formar grupos que se van moviendo, con respecto a mandar toda la información de manera descentralizada, ¿no? Como les comentaba, que todos mandaran su información al mismo tiempo. Entonces, vemos claramente que la probabilidad de éxito aumenta bastante con nuestra propuesta que utilizando un algoritmo sin, vamos a llamarle inteligencia, aunque aquí realmente todavía no estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Y esto, hasta aquí vamos actualmente, y esto seguramente podemos proponerlo al gobierno, al mismo instituto, para que se pueda utilizar como control de las personas que pueden estar en riesgo dentro de la pandemia. Pero esto todavía le podemos dar el giro de meterle inteligencia artificial, de meterle cómputo en la nube, de hacer comunicaciones verdes, bajar más el consumo de energía. Es decir, estamos al principio del proyecto y todavía se pueden hacer muchísimas más cosas con respecto a esto que estamos desarrollando. Entonces, como conclusiones de este proyecto podemos decir que se puede implementar de manera masiva, ya no filmando cómo se mueven, sino utilizando los mismos móviles y sacar datos inteligentes de la forma como se van comunicando. Esto lo podemos hacer no nada más para el acceso al Politécnico, sino lo podemos hacer para todos los peatones en general, cuando vayan en el camión, cuando vayan al trabajo, cuando estén haciendo sus actividades normales. Uno de los puntos importantes que hay que desarrollar y que los estamos desarrollando con otros colegas dentro del centro, con el laboratorio de ciberseguridad, es cómo darle seguridad a esta información, porque aquí ya estamos compartiendo información personal con un montón de gente y con el gobierno, cómo hacer para que no haya ataques cibernéticos a esto, para que no perdamos nuestra información personal, para que no haya personas que sepan dónde estuve, que sean ajenas a este proyecto. O sea, todavía falta toda la parte de ciberseguridad. Y el doctor Víctor Barrera Figueroa, que es un investigador de Lupita, nos ayudó a desarrollar nodos con antenas, con microantenas, para hacer un consumo eficiente de información. Entonces, no nada más dentro del SIC estamos colaborando, sino con otros colegas dentro del instituto para hacer este tipo de proyectos. Y bueno, me imagino que han de tener muchas preguntas al respecto, cómo se está implementando, cuáles son los puntos a seguir. Y aquí les dejo yo mi correo institucional para que se pongan en contacto conmigo. Yo con mucho gusto puedo responder las preguntas que tengan. Y la información de nuestro centro está en toda la información que quieran saber sobre proyectos, investigadores, líneas de investigación, los programas de posgrado. Los programas de posgrado son estos que estoy presentando. Este proyecto se hizo con alumnos de posgrado dentro del centro de investigación. Y la página del centro es www.sic.ipn.mx, en donde pueden obtener muchísima más información, y bien también los correos de contactos de otros colegas con los que pueden platicar sobre este proyecto y muchísimos más proyectos relacionados con esta epidemia. Espero que les haya servido, que sepan cómo estamos nosotros trabajando dentro del laboratorio, que les haya dado un poco esa espinita de preguntar un poco más. A lo mejor tienen algunas propuestas, a lo mejor hay colegas con los que quisiéramos trabajar, que quieran involucrarse en este proyecto. Nosotros con mucho gusto podemos platicar con otros colegas del centro de investigación, del Politécnico, o de instituciones nacionales o internacionales con los que podemos trabajar estos trabajos, ¿no? Muchísimas gracias por participar en esta plática, por verla, porque hace hasta el final, y por todas las preguntas que puedan tener. Gracias.